La historia de la educación es un relato extenso y multifacético que traza la evolución de los métodos de enseñanza y las instituciones a lo largo del tiempo. Abarca una amplia gama de culturas, filosofías y contextos sociales, desde las primeras sociedades hasta la era moderna. Educación temprana en las civilizaciones antiguas. Mesopotamia. La educación se centraba principalmente en la formación de escribas, esenciales para la administración y el mantenimiento de registros. Egipto. Similar a Mesopotamia, la educación estaba ligada a las necesidades burocráticas y religiosas del Estado, con escuelas que capacitaban a sacerdotes y funcionarios. Grecia. Los griegos desarrollaron un sistema educativo más integral, que enfatizaba la filosofía, la retórica, la literatura, las matemáticas y la gimnasia. Personajes como Sócrates, Platón y Aristóteles influyeron profundamente en el pensamiento educativo. Roma. Los romanos adoptaron y adaptaron muchos ideales educativos griegos, centrándose en la retórica, el derecho y la administración militar. Educación en la Edad Media. Educación eclesiástica. La Iglesia Católica se convirtió en la principal conservadora y transmisora del conocimiento. Las escuelas monásticas y catedralicias eran centros de aprendizaje, centrados en estudios religiosos, latín y la preservación de textos clásicos. El surgimiento de las universidades. A partir del siglo XI, las universidades comenzaron a surgir como centros de educación superior, ofreciendo estudios en artes liberales, derecho, medicina y teología. Renacimiento y el humanismo. Renacimiento del aprendizaje clásico. El Renacimiento vio un renovado interés en los textos y valores clásicos griegos y romanos. Los humanistas enfatizaron la importancia de las artes liberales, la literatura y el desarrollo integral del individuo. Impacto en la educación. Las escuelas humanistas surgieron con el objetivo de cultivar ciudadanos bien redondeados capaces de participar. La historia de la electricidad es un viaje fascinante que abarca miles de años, desde las observaciones iniciales de fenómenos naturales hasta las complejas aplicaciones tecnológicas que impulsan nuestro mundo moderno. Aquí te presento un resumen completo. Descubrimientos tempranos. Antigüedad hasta el siglo XVII. Tales de Mileto, 600 a.C. se le atribuye la primera descripción documentada de fenómenos eléctricos. Observó que al frotar el ámbar con pieles de animales, este atraía objetos ligeros, como plumas. Este fenómeno se conoce como efecto triboeléctrico. La palabra electricidad proviene del latín electrum, que a su vez viene del griego electrón, que significa ámbar. Poca investigación adicional. Durante siglos, el conocimiento sobre la electricidad avanzó muy poco. Se consideraba más una curiosidad que un área seria de estudio. El siglo XVII. Primeros pasos científicos. William Gilbert 1600 publicó De Magnete, un trabajo pionero que diferenciaba entre los fenómenos magnéticos y eléctricos. Gilbert acuñó el término electricus para describir la propiedad de atraer objetos después de ser frotado. También descubrió que otros materiales, además del ámbar, podían electrificarse. Otto von Guericke 1660 construyó la primera máquina electrostática, un dispositivo que generaba electricidad estática frotando una esfera de azufre. El siglo XVIII. Experimentación y teoría. Stephen Gray 1729 descubrió que la electricidad podía transmitirse a través de ciertos materiales, conductores, pero no a través de otros, aislantes. Demostró que un corcho conectado a un tubo de vidrio frotado podía atraer objetos a distancia. Benjamin Franklin 1752 realizó su famoso experimento con la cometa y la llave durante una tormenta, demostrando que los rayos son una forma de electricidad. Introdujo los términos positivo y negativo para describir las cargas eléctricas. Mi nombre es Demim. La historia de la panificación se remonta a los inicios de la agricultura y ha evolucionado a lo largo de miles de años, adaptándose a diferentes culturas y tecnologías. Los primeros panes eran probablemente masas de cereales toscamente molidos y humedecidos que se cocinaban accidentalmente cerca del fuego o al sol. Orígenes primitivos. Los panes primitivos eran una mezcla entre gachas y pan plano, consumidos durante muchos siglos. Se utilizaban cenizas de fuego para su elaboración. Egipto y la fermentación. Los sumerios enseñaron a los egipcios a elaborar pan alrededor del 3000 AC.
Los egipcios mejoraron los procesos de panificación y descubrieron la fermentación, creando el pan fermentado y utilizando levaduras. Se han encontrado hornos del año 4000 a.C. en excavaciones cerca de Babilonia, y los egipcios fueron los primeros en colocar un pan de trigo en la mesa de cada comensal. Expansión y evolución. Los romanos propagaron la cultura del pan por sus colonias, aunque en la península ibérica ya existían técnicas de panificación anteriores a la colonización romana. Durante la Edad Media, no hubo grandes avances en la panificación. La panificación se originó en el cercano Oriente, específicamente en la región de Mesopotamia, hace miles de años. Los primeros panes eran probablemente masas de cereales toscamente molidos y humedecidos que se cocinaban de forma accidental cerca del fuego o al sol. Posteriormente, los antiguos egipcios perfeccionaron el proceso y descubrieron la fermentación, lo que permitió la creación de panes más ligeros y sabrosos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl. La pintura del siglo XX experimentó una transformación radical, marcada por la experimentación y el rechazo de las convenciones artísticas tradicionales. A continuación, te presento una descripción general de los movimientos y artistas más destacados. Primeras vanguardias, 1900 a 1945. Fauvismo, 1905 a 1908. Características, uso del color intenso y no naturalista. Artistas clave, Henri Matisse, André Derain. Expresionismo, 1905 a 1925. Características, expresión de emociones intensas y subjetividad. Grupos, Die Brücke, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Der Blaue Ritte, Wassily Kandinsky, Franz Marc. Cubismo, 1907 a 1914. Características, deconstrucción de la forma en figuras geométricas y representación desde múltiples perspectivas. Fases, cubismo analítico y cubismo sintético. Artistas clave, Pablo Picasso, George Braque, Juan Gris. Futurismo, 1909 a 1914. Características, celebración de la velocidad, la tecnología y la modernidad. Representación del dinamismo. Artistas clave, Umberto Boccioni, Giacomo Balla. Dadaísmo, 1916 a 1922. Características, rechazo de la lógica y los valores burgueses. Provocación y absurdo. Artistas clave, Marcel Duchamp, Tristan Tzara, Hannah Höch. Surrealismo, 1924 a 1950. Características, exploración del inconsciente y los sueños. Imágenes oníricas y yuxtaposiciones inesperadas. Artistas clave, Salvador Dalí, René Magritte, Joan Miró. Segunda mitad del siglo XX, 1945 a 2000. Expresionismo abstracto, 1940s-1950s. Características, pintura no figurativa que expresa emociones y energía a través del color y la forma. Tipos, Action Painting, Jackson Pollock, y Color Field Painting, Mark Rothko. Pop Art, 1950s-1960s. Características, uso de imágenes de la cultura popular y los medios de comunicación. Colores brillantes y reproducción mecánica. Artistas clave, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg. Minimalismo, 1960s. Características, reducción a las formas geométricas básicas y los materiales industriales. Objetividad. La pintura medieval abarca la producción pictórica durante la Edad Media en la civilización occidental, aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Este periodo se caracteriza por una discontinuidad radical con el arte clásico grecorromano, desarrollando fuertes rasgos de personalidad propia. Características y temas predominantes. La pintura medieval es predominantemente religiosa, con excepciones que aumentan hacia el final de la Edad Media, como retratos de donantes en composiciones religiosas. Los tapices eran muy valorados, incluso más que la pintura actual. La invención del grabado revolucionó el dibujo y las artes gráficas, especialmente tras la invención de la imprenta. Estilos y periodos. El arte medieval se divide en varias fases y estilos principales.
Estos incluyen el arte paleocristiano, el arte de la época de las migraciones, el arte bizantino, el arte insular, el prerrománico, el románico y el gótico. Cada región también desarrolló su propio estilo artístico distintivo, como el arte anglosajón y el arte vikingo. Materiales y técnicas. El uso de materiales valiosos fue una constante en el arte medieval. El oro se utilizaba en objetos para iglesias y palacios, joyería personal y decoración de ropa, así como en mosaicos y miniaturas. El ultramarino, un pigmento caro derivado del lapislázuli, se usaba abundantemente en el período gótico, especialmente para el manto de la Virgen María. El marfil, a menudo pintado, fue un material importante hasta el final del período, utilizado tanto en objetos religiosos como seculares. Contexto histórico y cultural. La Edad Media temprana, hasta el año 800 después de Cristo, experimentó una disminución en prosperidad, estabilidad y población, seguida de un aumento constante hasta la peste negra alrededor de 1350. La Iglesia se enriqueció y gastó en arte, pero también existió arte secular de calidad equivalente, aunque menos conservado. Mi nombre es Demim, soy tu asistente. La pintura neoclásica fue un movimiento artístico que se desarrolló en Europa, principalmente en Francia, desde la década de 1760 hasta aproximadamente 1830. Este movimiento surgió como una reacción contra el estilo barroco y rococó, buscando una vuelta a los ideales de la antigüedad clásica grecorromana. El neoclasicismo se manifestó no solo en la pintura, sino también en otras artes visuales, la arquitectura y la escultura. Orígenes y contexto. El neoclasicismo emergió en un periodo de grandes cambios intelectuales y sociales, impulsado por la Ilustración y los descubrimientos arqueológicos de Herculano 1738 y Pompeya 1748, que revitalizaron el interés por la cultura clásica. Las obras y estudios de figuras como Johann Winckelmann, con su Historia del arte de la antigüedad, influyeron en la dirección estética del movimiento, promoviendo la noble simplicidad y serena grandeza del arte clásico. Características de la pintura neoclásica. Los artistas neoclásicos buscaban emular las normas y modelos de la Grecia y Roma antiguas. Las principales características de la pintura neoclásica incluyen temas clásicos, representación de escenas históricas y mitológicas de la antigüedad grecorromana. Composición equilibrada, uso de líneas claras y una estructura compositiva simétrica para transmitir orden y claridad. Idealización de la figura humana, representación de figuras humanas con proporciones y anatomía idealizadas, inspiradas en esculturas clásicas. Color controlado, preferencia por colores sobrios y una paleta cromática limitada, evitando los contrastes dramáticos del barroco. Claridad y precisión, énfasis en la precisión del dibujo y la definición de las formas, con una factura impecable y sin pinceladas evidentes. Principales exponentes. Jacques-Louis David, considerado el máximo representante de la pintura neoclásica francesa. Sus obras, como El juramento de los Horacios y La muerte de Marat, ejemplifican los ideales neoclásicos de heroísmo. La historia de la pintura es vasta y diversa, abarcando miles de años y numerosas culturas. A continuación, te presento una descripción general de su evolución a lo largo del tiempo. Prehistoria. Arte rupestre. Las primeras formas de pintura se remontan a la prehistoria, con ejemplos notables encontrados en cuevas como Altamira, España, y Lascaux, Francia. Estas pinturas, realizadas con pigmentos naturales, óxidos de hierro, carbón, etc., representaban animales, escenas de caza y símbolos. Antigüedad. Egipto. La pintura egipcia se caracterizaba por su estilo bidimensional, colores planos y simbolismo religioso. Se utilizaba en tumbas y templos para representar la vida después de la muerte y las creencias religiosas. Grecia. Los griegos desarrollaron técnicas de pintura más avanzadas, utilizando colores vivos y representando figuras humanas con mayor realismo. La pintura griega se conoce principalmente a través de cerámicas decoradas y frescos. Roma. Los romanos adoptaron y adaptaron la pintura griega, utilizándola para decorar sus casas y edificios públicos. Se destacaron en la creación de frescos y mosaicos. Edad Media. Románico. La pintura románica se caracterizaba por su estilo hierático, colores intensos y temas religiosos. Se utilizaba principalmente en la decoración de iglesias y monasterios. Gótico.
la pintura gótica evolucionó hacia un mayor naturalismo y expresividad. Se introdujeron nuevas técnicas, como el óleo sobre tabla, y se desarrollaron estilos regionales. Renacimiento. 400. Siglo XV. El Renacimiento italiano marcó un punto de inflexión en la historia de la pintura. Artistas como Masaccio, Botticelli y Leonardo da Vinci desarrollaron nuevas técnicas de perspectiva, anatomía y composición, buscando representar la realidad de forma más fiel. 500. Siglo XVI. El Alto Renacimiento vio el florecimiento de grandes maestros como Miguel Ángel, Rafael y Tiziano. Se caracterizó por su monumentalidad, equilibrio y perfección técnica. Primeros laboratorios. Los primeros laboratorios eran lugares de trabajo sencillos, a menudo ubicados en universidades o en las casas de científicos adinerados. Estos laboratorios se utilizaban normalmente para investigaciones químicas, físicas y biológicas. El auge de los laboratorios industriales. En el siglo XIX, a medida que la ciencia se hacía cada vez más importante para la industria, muchas empresas empezaron a crear sus propios laboratorios. Estos laboratorios se utilizaban normalmente para desarrollar nuevos productos y procesos. La edad de oro de la investigación. El siglo XX fue una época de enorme expansión de la investigación científica, y los laboratorios se convirtieron en una parte esencial de este esfuerzo. Los gobiernos y las fundaciones privadas invirtieron mucho en la investigación, y esto condujo al desarrollo de nuevos y sofisticados equipos y técnicas de laboratorio. Los laboratorios modernos. Hoy en día, los laboratorios son entornos sofisticados y de alta tecnología. Están equipados con una amplia gama de instrumentos y equipos, y cuentan con personal altamente capacitado. Los laboratorios se utilizan para una amplia variedad de fines, como la investigación científica, el diagnóstico médico y el control de calidad. Los laboratorios han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la ciencia y la tecnología modernas. Han permitido a los científicos realizar experimentos y reunir datos que han conducido a nuevos descubrimientos y conocimientos. A medida que la ciencia siga avanzando, los laboratorios seguirán siendo una parte esencial del proceso de investigación. Los primeros laboratorios se encontraban normalmente en universidades o en las casas de científicos adinerados. Aquí tienes más detalles. Universidades. Las universidades fueron uno de los primeros lugares donde se establecieron laboratorios. Estos laboratorios se utilizaban normalmente para la investigación en química, física y biología. Soy de Mim. La historia del fútbol es rica y extensa, desde sus orígenes hasta su estatus actual como el deporte más popular del mundo. Orígenes del fútbol. Antigüedad. Se pueden encontrar juegos de pelota con pies desde hace miles de años en diferentes culturas. Por ejemplo, en China, durante la dinastía Han, 206 a.C. 220 después de Cristo, se jugaba un juego llamado Kuju, que se considera una de las formas más antiguas de fútbol. También existían juegos similares en Japón, Kemari, y en la antigua Grecia, Episquiros. Edad Media. En Europa, durante la Edad Media, surgieron varios juegos de pelota populares que involucraban el uso de los pies. Estos juegos eran a menudo caóticos y violentos, con reglas poco claras y un gran número de participantes. Nacimiento del fútbol moderno. Siglo XIX. El fútbol moderno comenzó a tomar forma en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Las escuelas públicas inglesas desarrollaron sus propias versiones del juego, lo que llevó a una gran variedad de reglas. 1863. La fundación de la Football Association, FA se fundó la FA con el objetivo de unificar las reglas del juego. La FA redactó las primeras reglas oficiales del fútbol, que prohibían el uso de las manos, excepto para el portero, y establecían el concepto de fuera de juego. Expansión y profesionalización. Finales del siglo XIX, el fútbol se extendió rápidamente por todo el mundo, gracias a la influencia británica y a la labor de misioneros, comerciantes y soldados. Se fundaron clubes y ligas en muchos países, y el juego comenzó a profesionalizarse. 1904. Fundación de la FIFA. Se fundó la Federation Internationale de Football Association, FIFA, el organismo rector del fútbol mundial. La FIFA organizó el primer campeonato mundial de fútbol en 1930, que se celebró en Uruguay.
Desarrollo y popularización. Siglo XX. El fútbol continuó desarrollándose y popularizándose a lo largo del siglo XX. Se introdujeron nuevas tácticas y estrategias, y el juego se hizo más rápido.